Dios les guarde, queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy queremos hablar un poco acerca de la Reforma Protestante. Hoy es 31 de octubre y es un día especial, es un día para recordar, no porque sea Halloween, porque los cristianos no celebramos Halloween, pero hoy sí queremos recordar, ¿verdad? Por lo menos a través de este video, lo que fue un evento histórico, pero también con repercusiones religiosas y con repercusiones espirituales, que es lo que todos conocemos como la Reforma Protestante. 31 de octubre del año 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero toma la decisión de llevar adelante un proceso de reforma, pero iniciándolo con un proceso de debate, que realmente la intención de Martín Lutero nunca fue la de generar de verdad una reforma como tal, sino más bien era dar un debate, dar una apertura bíblica en contraste con todas las cosas pues que venía llevando adelante el catolicismo. Pero bueno, como también el catolicismo se rehusó a abrir la Biblia, a debatir si realmente todas las prácticas de la época estaban avaladas por las escrituras, pues bueno, eso llevó entonces al proceso de reforma protestante. Algo importante que también quiero que puedan saber es que el término protestante fue un término adjudicado a la iglesia por la Iglesia Católica a esos reformadores, dando a entender que ellos estaban en una posición de protesta contra el catolicismo. Entonces ahí nace lo que conocemos hoy como la Reforma Protestante. Entonces hoy, 31 de octubre, estamos recordando y estamos conmemorando 507 años de la Reforma Protestante. 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero pues clavaba allí en las puertas del Palacio de Wittenberg aquellas famosas 95 tesis que prácticamente fueron la mecha que encendió el proceso de reforma protestante. No quiero centrarme en todos los detalles que tienen que ver con este proceso de la reforma. Creo que de alguna manera alguien sabe, muchos saben de lo que es el proceso de la reforma por películas, inclusive en la educación normal, común, también es una materia cuando se estudia historia. También algunas veces en los lugares educativos se pasa también hablar un poco acerca de lo que fue ese proceso de reforma protestante, pero quiero centrarme un poco en este video. ¿Cómo estamos a 507 años de la reforma? ¿Cómo está la iglesia de Cristo luego de 507 años de este proceso de reforma protestante, que uno de sus principales objetivos fue hacer de la palabra de Dios algo común entre las personas, no algo exclusivo a un clérigo o a la cúpula papal, sino hacerlo común, que todo el mundo pudiese tener una Biblia en la mano. Es una victoria de la Reforma Protestante, pero también la Reforma Protestante no solamente tuvo consecuencias teológicas o consecuencias espirituales o consecuencias religiosas, sino aún consecuencias sociales también. Literalmente Europa tuvo un giro bastante importante a partir de la Reforma Protestante. Por esa razón, Martín Lutero fue apoyado por muchos reyes, por muchos nobles de la época, porque la verdad es que más allá de que algunos, al igual como Martín Lutero, más allá de que algunos estaban defendiendo la postura de volver a la Biblia, la postura de volver a la fe, la postura de volver a solamente la gracia, muchos aprovecharon el proceso de la Reforma Protestante
también para sacarse el yugo del catolicismo de aquella época, porque no sé si ustedes lo sabían, pero en aquellos años de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica no era solamente una institución religiosa, era una institución imperial, era una institución que prácticamente dominaba el mundo entero. El Papa llegó a tener más poder, pero largamente, que cualquier rey, que cualquier noble de la época. Así que bueno, muchos aprovecharon la Reforma también para quitarle mucha cuota de poder al catolicismo. Aún así, no ignoramos que todavía el catolicismo le queda alguna cuota de poder en este mundo que es donde realmente ellos se mueven. Entonces, ¿cómo estamos luego de 507 años de reforma? ¿Cómo está la iglesia cristiana luego de 507 años de reforma? Porque una de las cosas que arrojó el proceso de reforma es que a través de Martín Lutero y estos reformadores, se lograron concertar 5 pilares fundamentales que fueron arrojados de la Reforma Protestante, pero que también esos 5 pilares debían ser como que esos pilares sobre el cual la fe cristiana se mantuviere, se sostuviere y que no lo negociara por nada. Entonces entendemos que estos 5 pilares de la Reforma pues tenían que volver a ser los pilares de la iglesia, como lo habían sido desde que Cristo ascendió a los cielos, pasando por los apóstoles, pasando por esa iglesia primitiva hasta el siglo I, llegando inclusive hasta el siglo III, que es cuando ya entendemos, ¿no?, que empieza a nacer esa iglesia pragmática, esa iglesia ecuménica, que ya luego se llamó la Iglesia Católica, que la verdad nada tiene que ver con la verdadera historia de la iglesia que encontramos plasmado en las Escrituras. Entonces, los 5 pilares de la Reforma, más allá de ser un resultado de la Reforma, eran realmente los basamentos bíblicos que los apóstoles habían dejado a la iglesia. Estas son las cosas que tenían que sostener a la iglesia. Estas son las cosas que le daban sentido a la iglesia, que le daban razón de existir a la iglesia. Y es por eso que quiero hablar un poco, ¿verdad?, de estos 5 pilares fundamentales, no solo de la Reforma Protestante, sino también del cristianismo. Y miremos un poco, ¿no?, cómo a través de estos 5 pilares vamos a poder analizar cómo estamos hoy, cómo está la iglesia luego de 507 años desde aquella Reforma Protestante. Nos va a servir estos 5 pilares para poder diagnosticar si realmente seguimos conectados a este proceso de reforma o lamentablemente nos hemos desligado de lo que fue ese proceso de la Reforma Protestante. Perdón. En primer lugar, el principal pilar de la Reforma Protestante, que inclusive cuando Martín Lutero es llevado, ¿no?, a ese famoso juicio, Martín Lutero, inclusive con una valentía increíble, Martín Lutero defiende la verdad, defiende la palabra de Dios, al punto tal que Martín Lutero dice: no solamente ofrezco una cabeza, si tuviese 1000 cabezas, lo pondría a la orden por la verdad, por la palabra de Dios, que Martín Lutero lo había empezado a leer, que Martín Lutero había empezado a indagar las escrituras, pero ya no con los ojos clericales, ya no leyendo lo que necesita para poder manipular a las personas, sino leyendo la Biblia como debe ser, llanamente y sinceramente. Martín Lutero descubrió tantas cosas en las Escrituras y las empezó a comparar con aquella religión de la cual él mismo servía o en la cual él mismo servía, y Martín Lutero descubrió la verdad bíblica. Entonces, el principal pilar de la Reforma Protestante
fue solamente la Escritura, es decir, solo la Biblia. Y esa era la intención de los reformadores. La intención de los reformadores, a partir de su separación del catolicismo, es que las iglesias protestantes, las iglesias cristianas que ahora iban a ser autónomas, iban a ser independientes, no dependían de ninguna cúpula papal, no dependían de ningún imperio religioso, sino que las iglesias ahora iban a tener la oportunidad de volver a la raíz, a esa raíz que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde la iglesia se reunía con sencillez de corazón, todos de un mismo espíritu, pero para perseverar en la doctrina de los apóstoles, para leer las Escrituras, para aprender las Escrituras, para crecer a través de las Escrituras. Por esa razón, el primer pilar fundamental de la Reforma era o es solamente la Escritura. Entonces, analicemos un poco 507 años después. ¿Podemos nosotros realmente decir que todas las iglesias que usted conoce, que hemos visto, las denominaciones que se han levantado después de la Reforma, ha sido increíble? La cantidad de denominaciones, la cantidad de posturas teológicas, doctrinales que el día de hoy vemos dentro del cristianismo nos hace entender que lamentablemente no hemos sostenido este pilar fundamental que nos dejó Martín Lutero y los reformadores 507 años después, porque no muchas iglesias hoy se quieren sostener solamente por las Escrituras. El pastor a veces le prefiere engañar y se inventan cuentos y se inventan chistes. Lamentablemente los púlpitos 507 años después parece más un consultorio psicológico, parece más un consultorio terapéutico, parece más coach motivacionales, abundan atrás de los púlpitos de muchas iglesias, pero no hay enseñanza de la palabra, no hay enseñanza de la doctrina bíblica y de la doctrina apostólica. Es decir, solamente la Escritura, 507 años después, no es una realidad de la iglesia protestante. El segundo pilar que también nos arrojó la Reforma protestante era que los reformadores entendieron que la salvación no era por medio de obras, que la salvación no era por medio de nada de lo que el hombre pudiese hacer, porque el hombre por sí mismo no se podía salvar, que la justificación del hombre solamente venía por la fe y solamente Jesucristo podía justificar al pecador para que ese pecador pudiese ser redimido. Entonces, el segundo pilar era solamente por fe. Solamente por fe. Y los apóstoles continuamente dijeron en las epístolas, porque no andamos por vistas, sino por fe. Pablo le escribía a los romanos y Pablo decía, mas el justo por la fe vivirá, que este es uno de los textos que fundamentalmente cambió la vida de Martín Lutero. Entonces han pasado 507 años y nos tenemos que preguntar, ¿está la iglesia cristiana viviendo por fe? No lo creo. ¿Está la iglesia, están los cristianos 507 años viviendo por fe? No lo creo, porque ha resurgido muchas herejías que eran propias del gnosticismo, del ateísmo de siglos anteriores, como el decretar, el declarar, el sentirse inflados, llenos de ego. Todo este tipo de malas doctrinas que usted ve el día de hoy dentro de muchas iglesias es un reflejo de que la iglesia no está andando solamente por fe. Hoy en día la iglesia se aupa de tener muchos recursos, de tener mucho dinero. De hecho, hay iglesias que toda su estructura, todo su funcionamiento es solamente para meter dinero. Es solamente para sacarle dinero a las personas, sacarle dinero al pastor con palabras manipuladoras, con palabras capciosas, puro sacarle dinero a la gente. Entonces no tenemos 507 años después una iglesia que esté viviendo por fe. No tenemos una iglesia como Esmirna,
No tenemos una iglesia como Filadelfia, que el apóstol Juan, que Jesucristo a través del apóstol Juan decía: aunque eres pobre, pero eres rico. Aunque tus fuerzas son pocas, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Creo que 507 años después, hermanos, no tenemos un cristianismo que se basa solamente en las escrituras, pero tampoco tenemos un cristianismo que quiera vivir solamente por fe. Creo que las iglesias el día de hoy todas parecen más bien un centro financiero, parecen un centro bancario, pero lamentablemente no parece esa iglesia como la que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El tercer pilar que también arrojó la Reforma Protestante es solamente por gracia. Solamente por gracia. Efesios capítulo 2. Versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un regalo. La salvación es un regalo inmerecido. Todo lo que el Señor hace con nosotros son regalos, son bendiciones inmerecidas. Es decir, en la intención de los reformadores era que a partir de esa separación del catolicismo egocéntrico, del catolicismo que se crea meritorio de todo y que todas las mejores cosas tenían que ser para los jerarcas del catolicismo, la iglesia protestante debía ser una iglesia más humilde, debía ser una iglesia más consciente de que si algo recibe, si algo avanza, es por la gracia de Dios, que desde la salvación hasta el sostenimiento de ese cristiano en esta tierra era solamente por gracia, porque nosotros de manera no merecemos nada delante de Dios. Entonces todo lo tenemos que recibir por gracia, no en base a un merecimiento. Pero han pasado 507 años y tenemos que volver a analizar el comportamiento de la iglesia cristiana moderna de nuestro tiempo. Es una iglesia que se cree merecedora de todo. Basta con ver muchas iglesias, basta con escuchar predicaciones de algunos pastores muy modernos y muy famosos, en donde continuamente le están haciendo creer a los hermanos: tú mereces esto, tú mereces aquello, tú eres la favorita de Dios, tú eres el favorito de Dios, tú no puedes sufrir porque tú eres un hijo de Dios, tú no puedes llorar y un montón de psicologías y un montón de mentiras que solamente lo que hacen es engañar a estos oyentes, pero que también reflejan que 507 años después realmente no hemos entendido lo que es la gracia. No hemos comprendido todavía lo que significa la gracia. El cuarto pilar sobre el cual la Reforma Protestante debía sostenerse desde ese momento hasta el final de los tiempos es solamente Cristo, solamente Cristo. A diferencia del catolicismo, que ellos habían inventado que tenía una cabeza y esa cabeza era el Papa, ¿no? El Papa de la época, León X era el Papa de la época, pero también conocemos la línea sucesorial de los papas, y todos los papas pues prácticamente eran unos faraones, ¿no? En esos puestos, y habían inventado inclusive la mentira de que habían heredado todo el proceso sucesorial de Pedro y todas estas cuestiones que ya ustedes conocen. Pero a diferencia de los papas, de los cardenales, de los clérigos jerárquicos de la iglesia católica romana, la iglesia protestante debía tener un solo Señor. La iglesia protestante debía tener un solo Señor, como tal cual lo afirma Pablo en su carta a los Efesios: un Señor, un Dios y un Padre. Un Señor debía tener la iglesia. Cristo solamente tiene que ser el Señor en la iglesia. Más nadie puede ser Señor en una verdadera iglesia que sea correcta. Cristo es el único Señor. Por eso es que el cuarto pilar era solamente Cristo. Es decir, salvación solo a través de Cristo. Bendición solo a través de Cristo.
todo lo que el cristiano quiere e iba a emprender tenía que ser a través de Cristo. Y es bastante claro porque los apóstoles también hablaron acerca de eso. Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en Filipenses capítulo 1, 21, el apóstol Pablo también enseñaba, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, la iglesia protestante o la iglesia que salió de esa reforma protestante debía ser una iglesia cristocéntrica de principio a fin. Una iglesia cristocéntrica en todos los sentidos, hermanos. Ahora han pasado 507 años y volvemos a mirar panorámicamente el mundo cristiano moderno. ¿Tenemos un cristianismo cristocéntrico? Creo que no. Tenemos un cristianismo que solo domingo a domingo, cada vez que nos reunimos para darle gloria a Cristo, nos reunimos para darle gracias al Padre por ese don divino, nos reunimos para darle gracias al Padre por habernos dado ese Salvador maravilloso que es Cristo. Nos reunimos para enseñarle a los jóvenes, a los niños acerca de Cristo. Han pasado 507 años, mis hermanos. Y ustedes saben algo, el día de hoy se ha levantado una generación que no tiene idea de quién es Cristo. En este momento estamos en una generación que piensa que Cristo fue un actor de película, que piensa que Cristo fue un personaje histórico como lo fue Simón Bolívar, como lo fue Napoleón Bonaparte, como lo fue Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque la iglesia no está predicando a Cristo. La iglesia no está enseñando a Cristo. La iglesia está predicando bendiciones, está predicando prosperidad, está predicando bienestar terrenal, está predicando, psicología. Pero lamentablemente 507 años después, la iglesia que supone que es de Cristo no está predicando a Cristo. Y eso nos da bastante tristeza. Por último, el quinto y último pilar de la reforma protestante era solamente a Dios la gloria. Solamente a Dios la gloria, mis hermanos. En comparación con la iglesia católica, en donde, como ustedes han visto en unas situaciones, siempre los que llegan delante del Papa tienen que besarle, creo que un anillo que él tiene en la mano, toda una adoración, una adulación a ese personaje que representa el catolicismo. Los reformadores entendieron que no hay que darle gloria a ningún hombre, que la única gloria se la tiene que llevar Dios, solamente a Dios la gloria. Y esto enseñaron los reformadores. ¿Por qué? Porque se lo enseñaron o lo aprendieron de los apóstoles a través de la Biblia. El apóstol Pablo decía, todo lo que hagáis, en su carta a los Colosenses, y todo lo que hagáis, sea de hechos o de palabra, Pablo dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Es decir, el cristiano es una persona que está llamado a vivir para la gloria de Dios. Pero han pasado 507 años, mis hermanos, y tenemos que volver a diagnosticar y volver a mirar panorámicamente la iglesia moderna. Si hay un tiempo en donde la iglesia se ha vuelto más idólatra, si hay un tiempo en donde la iglesia se ha vuelto más aduladora, es el tiempo en el cual estamos viviendo. Hemos convertido en dioses a los pastores, hemos convertido en dioses a los cantantes cristianos, hemos convertido en dioses a cualquier falso profeta, falso apóstol, para no darle la gloria a Dios. No hemos querido darle solamente la gloria a Dios. En una iglesia, si sucede un milagro, en una iglesia, si llega una bendición importante, los cristianos no tienen que adular al pastor por eso. Los cristianos no tienen que adular a la persona que supuestamente oró por ellos.
Indistintamente que haya un líder espiritual que haya orado por usted y usted haya recibido un milagro, un beneficio espiritual, un beneficio material, viene de parte de Dios, hermano. Así que no tenemos que darle gloria a ningún hombre. Está prohibido para un cristiano darle gloria a cualquier hombre, porque la gloria solo y siempre tiene que ser para Dios. Pero han pasado 507 años, mis hermanos, y hemos analizado brevemente. Pudiese hacer esto un poco más largo, pero vamos a dejarlo hasta allí, porque tenemos que reflexionar. Tenemos que mirar. Un día como hoy, las redes sociales van a estar saturadas de imágenes de la reforma. Van a haber personas hablando de la reforma. Van a haber pastores escribiendo seguramente acerca de la reforma protestante. Pero la verdad es que 507 años después, hoy más que nunca, la iglesia cristiana necesita una reforma. Ya no es ni siquiera la preocupación más grande. El mismo catolicismo que existe todavía y que representa un gran peligro para la fe todavía, pero parece mentira que el día de hoy el enemigo ha logrado, cual caballo de Troya, infiltrar la fe cristiana, y hoy tenemos mayores problemas de idolatría, tenemos mayores problemas de ceguera espiritual, tenemos mayores problemas de falta de discernimiento espiritual dentro de las mismas iglesias protestantes que las que hay en el catolicismo. Que Dios nos ayude, que un día como hoy, 31 de octubre de 1517, se pueda ser un día de reflexión, porque hace 507 años, hombres valientes, hombres que creyeron en la palabra de Dios, hombres que confiaron en la palabra de Dios por encima de cualquier sistema, aún el sistema más terrible, más imperial, más asesino que ha pasado por la humanidad. Estos hombres decidieron levantar la voz y pedir un cambio, pedir una reforma. Pero esa reforma no iba a ser posible si no viniera desde la palabra, solamente la escritura. Ruego a Dios, mis hermanos, que 507 años después sigue siendo mi oración, que las iglesias puedan volver a la palabra, que los cristianos puedan volver a la palabra, que las iglesias dejen de ser un centro de psicología, un centro de manipulación, para convertirse en un lugar en donde la gente va a conocer la verdad, porque solo la verdad de la palabra de Dios nos puede hacer libres. Que Dios les guarde grandemente. Feliz día de la Reforma Protestante.